Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este quinto encuentro del ciclo de conferencias La Caja con Vos, organizados con el apoyo de Becerra Bursátil. El tema de esta conferencia, el conflicto entre la economía y la política, cómo se resuelve, es nada menos que el punto común y recurrente en las conversaciones diarias de todos los argentinos, estén o no vinculados al sector financiero o económico. Como administradores de un fondo previsional de envergadura, conocemos de primera mano las dificultades que un contexto permanentemente volátil, tanto en lo económico como en lo político, representan para la gestión de una cartera de inversiones y sabemos que tiene gran impacto también en todas las proyecciones que los profesionales en ciencias económicas realizamos en los sectores productivos, de servicio, pymes y demás ámbitos en los que brindamos nuestro asesoramiento. Cuando nos propusimos emprender este ciclo de conferencias, lo hicimos con el objetivo de ofrecer precisamente a nuestros afiliados disertaciones que resulten de su interés y que sean relevantes para su vida diaria, buscando abarcar las diversas temáticas posibles y por ello hoy nos convoca el tema económico y político. Para abordarlo, hemos invitado al vicepresidente e investigador jefe del IERAL, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea, el licenciado Jorge Vasconcelos, economista de reconocida trayectoria en el ámbito local y nacional. Me acompaña también el presidente de Becerra Bursátil, el licenciado en Economía y máster en Finanzas, Gonzalo Becerra, con amplia experiencia profesional en mercados de capitales. Al finalizar la exposición, como siempre, se responderán las consultas o preguntas que los participantes vayan cargando a través de la plataforma. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y traslado la palabra a Gonzalo Becerra, CEO de Becerra Bursátil. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al Consejo y a la Caja por organizar este evento, por este espacio. Desde Becerra Bursátil estamos muy agradecidos por esta participación y en relación al mercado en general y al mercado de capitales local, también agradecidos de que se impulse este tipo de eventos, que se capacite, que se difundan temas relacionados a la industria. Le voy a dejar directamente el análisis financiero económico a Jorge. Solo unas pequeñas palabras, algo más que todo teórico, antes de arrancar, que creo que puede servir en términos generales para lo que son las inversiones y para el inversor en particular. Un tema que por ahí vengo comentando bastante estos días, y es, bueno, volver a repasar algún concepto teórico de cómo se forman los precios en los activos financieros, ¿no? En estos momentos de mucha incertidumbre o de pánico, por ahí nos olvidamos de los temas fundamentales, y es algo que todos sabemos, que los precios de los activos financieros reflejan en general hechos futuros, ¿no? El flujo futuro y no el pasado. En general los balances, por ejemplo, donde uno funda muchas decisiones de empresas, como pasa ahora en Estados Unidos, en general están mostrando la historia, están mostrando el pasado. Un tema que por ahí confunde, dado que ese pasado sirve mucho, obviamente, para formar precios en relación a expectativas adaptativas. Obviamente eso sirve de información para generar un flujo futuro. Pero si uno quiere saber si un activo está caro o está barato, lo que hay que mirar siempre, obviamente, es el flujo futuro, y en ese sentido, ¿me escuchan ahí? Perdón. Hola, ahora. Y en ese sentido, lo más importante es ver las expectativas hacia adelante de la economía y del sector y de esa empresa en particular, saber si
los precios actuales, y esto es lo más importante, reflejan esa expectativa, si después esa expectativa o la economía real puede llegar a ser mejor o peor que la expectativa que se tiene sobre ese activo, ¿no? Y en ese sentido, generalmente los modelos mentales y algo que está pasando mucho en este momento suelen ser lineales, ¿no? Y eso hace que se ocurra lo que se llama el overshooting, que lo estamos viendo bastante tanto en los mercados internacionales como en los locales. Y ahí para tomar buenas decisiones es donde empieza a jugar obviamente un análisis muy importante que es, de vuelta, entender si los precios actuales reflejan alguna futura mejora o, o, o lo que puede llegar a empeorar de la realidad en base a la expectativa que se tiene. Y en ese sentido creo que, bueno, justamente para presentar a Jorge, yo creo que Jorge Vasconcelos, además de un reconocido economista, es uno de los economistas, creo, en el ámbito local que conoce muy bien lo que es la formación de precios, conoce muy bien lo que es la, el mercado y la dinámica del mercado en relación a la economía. Así que, bueno, como también, bueno, Zukovicki también hace lo mismo, tiene un concepto un poco más amplio, igual que Jorge, y ven justamente lo más interesante es que pueden combinar un poco las perspectivas económicas con un análisis bastante profundo de las valuaciones y las composiciones que forman los precios de los activos financieros. Así que bueno, dicho esto, te dejo la palabra, Jorge, para que sigas vos bueno, con este tema que es el conflicto entre la política y la economía, que creo que es también central en este momento. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Y bueno, un gusto para mí y un honor estar en este foro del Consejo. Así que directamente paso a lo que quería comentarles. En realidad, una mínima introducción de segundos. Cuando arrancó el gobierno, había mucha gente que hacía comparaciones con 2003, trataba de ver coincidencias, diferencias para hacerse expectativas respecto de lo que podía ocurrir. Y no sé por qué intuición, yo estuve desde el principio tratando de comparar no con 2003, sino con 2012-2015, que es el periodo del cepo anterior, del cepo original. Y la verdad es que esa forma de pivotear el análisis se viene probando, digamos, útil. Y bueno, como era bastante previsible cuando uno miraba la evolución del cepo 2012-2015, lo que está ocurriendo ahora, obviamente, ocurre a mucho mayor velocidad de lo que vivimos entre los años 2012 a 2015. O sea que muchas de las cosas que voy a compartir ahora parten de esa forma de seguir los acontecimientos. ¿Están viendo la presentación? Ok. Ok, ok. Bueno, entonces, un breve repaso sobre el contexto internacional, que obviamente siempre resulta útil y más en estas circunstancias. Si uno mira el volumen de comercio mundial en los bienes físicos, esta crisis, como ustedes ven en el gráfico, está ocurriendo, digamos, de un modo más parecido a la B corta de lo que fue la crisis financiera de 2008-2009, donde el comercio mundial se recuperó a un ritmo bastante más lento, que es la curva azul que ustedes están viendo. La curva roja son los datos de comercio mundial, cómo rebotaron y cuál es la tendencia de los últimos datos. Ahora, el hecho de que la recuperación del comercio de bienes haya sido con la inclinación que ustedes ven en la curva, no quiere decir que la situación esté superada, porque todos sabemos que el corazón del problema está en los servicios y sobre todo en los servicios personales, y eso depende básicamente de la vacuna.
un indicador que muestra el problema es lo que está pasando en vuelos en Estados Unidos, donde hoy los tickets todavía están 50% abajo de la situación pre-COVID, y es solo un indicador, pero que muestra claramente la asimetría que hay entre la dinámica de bienes y la dinámica de servicios en esta crisis. Como esta crisis vino a caballo de una tendencia de baja productividad, de bajo crecimiento y de tendencias deflacionarias en los países desarrollados, la conjunción de los dos fenómenos, el del estancamiento secular y de los problemas originados por el COVID, por la pandemia, han dado lugar a modificaciones de política, tanto en el plano fiscal como monetario, y el ejemplo más nítido de esas modificaciones son los anuncios efectuados por la Reserva Federal estadounidense meses atrás, donde cambia la forma de seguir la inflación y tomar decisiones vinculadas con la inflación, admitiendo que va a mirar un promedio y no solo el mes a mes, y que si el promedio da por debajo de 2% durante X tiempo, eso quiere decir que va a ser más contemplativo con la inflación, si es que la inflación supera el 2% por algún tiempo. Y instituciones financieras como Goldman Sachs leyendo esta forma de actuar a partir de ahora de la Reserva Federal y leyendo las tendencias más probables de la economía en términos de inflación, llegan a la conclusión de que vamos a convivir o podemos llegar a vivir con la tasa de interés cero en Estados Unidos, que quiere decir prácticamente en el mundo, porque el resto de los bancos centrales de los países desarrollados están copiando esa forma de abordar el problema. Tasa de interés cero hasta menos 2024-2025. Es decir, es realmente un escenario totalmente novedoso en términos de comparaciones de épocas anteriores. Pero sabemos que la magnitud y el tipo de incertidumbres que tenemos no son compensados por la expectativa de una tasa de interés cero por tanto tiempo como es lo que puede inferirse de lo que comentaba antes. Se puede hacer un listado muy largo de esos factores de incertidumbre, uno de muy corto plazo, como es la disputa entre Trump y Biden, la dinámica de globalización versus las guerras comerciales, las tendencias inflacionarias versus las deflacionarias. Las tendencias deflacionarias son muy fuertes y es un desafío que tienen que superar los nuevos instrumentos de política económica, ese fenómeno de la tendencia a la deflación en las principales economías desarrolladas, las secuelas del COVID versus el mismo fenómeno de la pandemia y también la aparición, la aceleración de tendencias que se venían dando, como el teletrabajo y el comercio electrónico, que se han acelerado producto de la pandemia y que han llegado para quedarse y que tienen muchas implicancias en términos de negocios, de empresas, de países y también de empleo, de fuentes de empleo. El paquete de instrumentos reactivos frente a la pandemia, tanto la política fiscal como la política monetaria, genera la expectativa que si la vacuna o las vacunas se muestran efectivas, empezando obviamente por la parte de la población más vinculada a la medicina, enfermería, siguiendo por la gente de más edad, porque obviamente no va a haber vacunas para los 7.000 millones de personas en el primer mes. La aparición de una vacuna efectiva podría dar lugar a que esta fuerza de los instrumentos fiscales y monetarios aplicados en los últimos meses irrumpa y se vea con claridad en una fecha tentativa que podría ser el segundo semestre de 2021, aunque obviamente eso depende de que se confirme la utilidad de las vacunas que se están desarrollando y algunas en etapas muy avanzadas. Fíjense que Estados Unidos ha subido mucho su deuda pública por la política fiscal.
Sin embargo, tiene una deuda de 132 puntos del PIB que hace que uno no tema que una política fiscal que siga siendo expansiva pueda significar alguna suba de la tasa de interés de 10 años, más allá de un valor normal, que podría ser el doble del actual, pero una tasa de interés para bonos de 10 años por debajo de 1,3, 1,4, serían perfectamente factibles con impulso fiscal adicional de Estados Unidos, pese al nivel de deuda pública al cual está llegando ese país. En la eurozona, la principal novedad ha sido la decisión de Alemania de compartir parte de su solvencia y de su calificación crediticia con el resto de los países de la eurozona, lo cual también da algún margen, digamos, muy importante si se piensa que además va a ser conviviendo con tasa de interés cero. India y China estando de esta crisis con una deuda pública que está debajo del 75% del PIB. Fíjense que si uno mira lo que pasa con el precio del oro y el precio de las propiedades, es más inflacionario el fenómeno actual que el fenómeno de la crisis 2008-2009, por lo menos en el corto plazo y en determinados mercados. El precio del oro en los últimos 12 meses ha subido 29%, mientras que en 2009 había subido, tratando de comparar meses comparables, había subido 5%. Después, 2010-2011, arrancó el precio del oro, pero en esa primera etapa, 5% contra 29% que ha subido en los últimos 12 meses. Las propiedades en la OECD ahora han subido un 5% interanual, mientras que en el 2008-2009 la caída para un periodo comparable había sido de 7%. Es decir, hay tendencias subyacentes que pueden indicar una economía con reflación hacia el segundo semestre de 2021, aunque en un contexto de facilitado, motivado por la tasa de interés cero, un contexto de riesgo de burbujas, de excesivo apalancamiento, de empresas zombies favorecidas por ese nivel de la tasa de interés. Es decir, puede ser una recuperación pujante, pero sin ignorar que existen ese tipo de riesgos a lo largo del proceso de los próximos trimestres. Y el precio del petróleo acompañando el fenómeno por el hecho de que la OPEP ha recuperado poder de fuego en ese mercado y obviamente los países, los principales productores de petróleo están con un problema financiero gigante y obviamente tienen incentivos a una política en la cual, regulando la oferta, puedan ir con el precio del petróleo acompañando o adelantando la inflación o la variación de los precios de los activos. Ese margen de acción, acompañado del análisis de la situación fiscal de Arabia Saudita y el resto de los países de la OPEP, hace presumir que el precio del petróleo también va a estar, digamos, subiendo en forma significativa a medida que el problema de la pandemia, de la mano de la vacuna, pueda comenzar a ser dejada atrás. ¿Qué pasa en América Latina en este contexto? Bueno, varios de los países de la región han hecho esfuerzos fiscales muy significativos para tratar de compensar todos los problemas acarreados por la pandemia. Fíjense ahí que los paquetes de ayuda de Brasil superan 8 puntos del PIB en 2020. Perú y Chile superan el 6% del PIB, pero son países poco endeudados. Por lo tanto, ese esfuerzo fiscal de Perú y Chile no debería traer consecuencias sobre el riesgo de estos países. Y Argentina, cerca de 4 puntos, pero como vamos a ver más adelante, todo concentrado en financiamiento de emisión monetaria, con lo cual lo que uno puede decir es que el esfuerzo fiscal de 2020 va a tener consecuencias en 2021 para países como Brasil y la Argentina. Brasil porque ha quedado con una deuda pública muy alta y Argentina porque está, digamos, explorando los límites en cuanto a emisión monetaria.
El esfuerzo fiscal de los países de la región frente a la pandemia no ha tenido igual consecuencia sobre el nivel de actividad de los distintos países. Uruguay, por ejemplo, va a tener una caída del PIB muy baja para las circunstancias y prácticamente lo que se espera que rebote en 2021, hacia fin de 2021, Uruguay debería haber pasado el bache, digamos, es decir, estar con un nivel de actividad hacia fin de 2021 parecido al que tenía a fin de 2019. No va a ser el caso de Argentina, y en el caso de Brasil, fíjense que Brasil le está sacando 9 puntos porcentuales en cuanto a la evolución del nivel de actividad en los últimos 12 meses. En el caso de Brasil, con una deuda pública bruta llegando a 95 puntos del PIB, las chances de que continúe con buen ritmo la recuperación en 2021 depende de que el gobierno de Bolsonaro resuelva sin consecuencias malas sobre las expectativas, resuelva los desafíos fiscales que tiene. Y en el caso de Argentina, después vamos a ver qué cosas son las que pueden complicar el rebote de 2021 a la luz de los desequilibrios macro de nuestro país. Si uno mira un indicador como es el de las ventas de gasoil, encuentra que el ritmo de recuperación y de rebote que experimentó la Argentina después de abril es un ritmo que se está debilitando. Ya lo vimos en el EMAE de agosto, y es posible que de aquí a fin de año el ritmo de recuperación siga con una curva bastante digamos, una inclinación no muy empinada. Y acá hay un indicador temprano que nos muestra cómo, digamos, las ventas de gasoil a partir de julio empiezan a seguir una trayectoria que no nos indica un final de nivel de actividad a toda orquesta, ni mucho menos para lo que resta de 2020. ¿Qué es lo que determina el nivel de actividad en la Argentina en el escenario de corto plazo? Bueno, lo que determina el grado en que la Argentina rebota después de cada crisis es la inflación que va a tener hacia adelante. Los mejores años, que en realidad no fueron de ningún modo extraordinarios, pero los mejores años de la economía argentina dentro de este proceso de estanflación de 10 años, esos mejores años han ocurrido en general en años electorales y han estado motivados por una desaceleración de la tasa de inflación. O sea, si ustedes miran acá, en 2015, la tasa de inflación de 2015 fue 16 puntos porcentuales inferior a la de 2014, y gracias a ese fenómeno, el oficialismo del momento estuvo peleando voto a voto con Cambiemos en las elecciones presidenciales de ese momento. En 2017, el oficialismo Cambiemos logró una muy fuerte desaceleración de la inflación respecto a 2016 y tuvo muy buenos resultados en las legislativas. En 2019 ocurrió lo contrario, la tasa de inflación fue 19 puntos porcentuales superior a la de 2018 y Cambiemos perdió la intención de reelección a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires. Lo que dice el REM, la encuesta que hace el Banco Central, es que la inflación para 2021 debería ser 10 puntos porcentuales superior a la de 2020. Es decir, esta proyección de una inflación que el año próximo sea superior a la de este año es una complicación si uno está en un tablero tratando de diseñar políticas de corto plazo vinculadas con resultados electorales. Lo ideal para el gobierno sería que la inflación de 2021 sea inferior a la de 2020, que es lo que el gobierno puso por escrito en el proyecto de presupuesto, pero dadas las condiciones de la economía, son más bien expresiones de deseo,
pero el tema es si el gobierno diseña o toma medidas en función de la expectativa de que todavía puede efectivamente lograr una inflación más baja en 2021 que en 2020, y la única forma de lograrlo sería introduciendo cada vez más controles y restricciones en la economía, con lo cual la búsqueda de una inflación contenida en 2021 en realidad tiene efectos colaterales que son muy negativos para el nivel de actividad y las decisiones de inversión, como vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, lo pasamos. O sea, hoy nos encontramos con un conflicto bastante claro entre lo que es la agenda oficial en términos económicos y lo que es lo que la realidad es y demanda. O sea, primero, la macro no es consistente con una desaceleración de la inflación el año que viene. Si uno fuerza las variables, lo que va a hacer es más controles, y eso obviamente tiene efecto colateral negativo sobre un montón de otras variables: empleo, nivel de actividad e inversión. Lo que más llama la atención del diagnóstico oficial es el hecho de que no esté en el radar lo que está ocurriendo con el empleo y lo que uno puede presumir que va a pasar con la tasa de desempleo de cara a la última parte de este año, principios de 2021. Y lo otro que tampoco está en el radar es la enorme asimetría que existe entre el esfuerzo que está haciendo el sector privado y el esfuerzo, entre comillas, que está haciendo el sector público. Fíjense, el cambio de estas variables de 2019 a 2020, obviamente son aproximaciones. O sea, Argentina tenía déficit de cuenta corriente el año pasado y este año va a tener superávit. Eso quiere decir de que el país está ahorrando más de lo que ahorraba en 2019, está dependiendo menos del ahorro externo. Ahora, ese cambio en la cuenta corriente de balance de pagos ocurrió pese a que el ahorro público pasó de un déficit de 4 puntos del PIB en 2019 a un estimado de 9 puntos del PIB en 2020. Lo que ha pasado es que el sector privado ha tenido que aumentar el ahorro y ha caído fuerte la inversión, y esa es la forma con la cual se está financiando la crisis. O sea, un aumento del ahorro, que quiere decir menos consumo. Obviamente, este aumento del ahorro está focalizado en segmentos muy claros de la población, es una fracción, pero la magnitud es muy significativa, y obviamente la de la inversión privada es tremendamente preocupante cuando uno mira lo que la Argentina tiene que hacer después de 10 años de esta inflación. O sea, lo que está claro es que sin financiamiento genuino del déficit fiscal, todo el esfuerzo de ajuste recae sobre el sector privado. Un elemento básico de la inconsistencia de la macro es lo que pasa con los agregados monetarios. Después retomamos esto, pero en este gráfico, el de la derecha, ustedes ven que la suba en 12 meses, estos son datos de septiembre porque están completos, en 12 meses, la base monetaria amplia subió casi 90%, y no es casualidad que para ese momento el CCL haya estado subiendo 103%, como muestra el gráfico. Es decir, hay un factor explicativo de los precios libres del dólar, que es lo que está ocurriendo con el fenómeno monetario. No solo la base monetaria, sino también los pasivos que asume el Banco Central para tratar de que esa base monetaria no circule tanto entre los bolsillos, pero pese a los esfuerzos de esterilización del Banco Central, eso desde el punto de vista del impacto sobre los precios de los activos no es una forma de compensación. Fíjense lo que está pasando con el gasto público medido en dólares al tipo de cambio oficial. Bueno,
es posible mostrar, argumentar que el gasto público en dólares oficiales del sector público nacional del año 2019 era una cifra bastante cercana a lo que uno puede considerar equilibrio. Fueron 75.000 millones de dólares. Repito, siempre al tipo de cambio oficial. En 2020 el gasto público va a ser una cifra superior a los 90.000 millones de dólares. Está el fenómeno COVID dentro, pero de todas maneras el salto es significativo. Si uno mira el presupuesto para 2021, el gasto y el tipo de cambio que proyecta el presupuesto, bueno, el gasto público en 2021 quedaría en 84, casi 85.000 millones de dólares. Es decir, hay, respecto de lo que uno podría considerar un 2019 reflejando algún equilibrio, hay una suba fuerte del gasto público medido en dólares oficiales, y este para mí es un indicador mucho más profundo, más científico que la medición que se hace sobre el tipo de cambio real mirando la inflación pasada. O sea, cuando el gobierno argumenta que no hay razones para mover el tipo de cambio oficial, porque el tipo de cambio oficial no está atrasado, en realidad lo que está haciendo es haciendo una reconstrucción estadística del pasado. El gasto público en dólares tiende a adelantar el futuro, y un gasto público en dólares que crece es un factor de pérdida de competitividad y por lo tanto es un factor de deterioro de las cuentas externas, aunque eso no ocurra de un día para el otro. El gasto público en dólares, si uno quisiera mantener en pesos el gasto del presupuesto 2021, pero que en dólares sea de 75.000 millones, en lugar el dólar oficial de terminar el 2021, como dice el presupuesto, en 102, 103 pesos, debería estar terminando en 125. O sea, el dólar promedio que termina en 125 a fin de 2021 sería el dólar que permite llevar el gasto público de 2021 a un nivel semejante al de 2019, siempre medido a través del tipo de cambio oficial. O sea, hay muchos indicadores que muestran este mismo tipo de fenómeno. Les decía, la comparación hay que hacerla con 2012-2015, no con 2003. Y fíjense en este cuadro, el financiamiento del Tesoro en base a emisión monetaria, en los años del cepo original, 2012-2015, la emisión alcanzó un promedio equivalente a 2,8 puntos del PIB. Esa era la emisión monetaria para financiar al Tesoro en los años del cepo anterior, 2,8 puntos del PIB. Bueno, según el presupuesto, este año vamos a estar en 8,3 puntos del PIB, y según el presupuesto también, el próximo año estaríamos en 3,2. Es decir, en ese voluntarismo de bajar la inflación para 2021, en cierto modo, las cifras del presupuesto reconocen la necesidad de esta marcada desaceleración en la emisión monetaria medida como porcentaje del PIB. Sin embargo, si uno mira que no hay supuestos demasiado realistas respecto de cuánto va a poder colocar de deuda el Tesoro para no necesitar del Banco Central, ahí hay un exagerado optimismo respecto de la capacidad de colocar deuda. Y segundo, y muy importante, este cómputo no incluye lo que es el déficit cuasi fiscal, o sea, los intereses que va a tener que pagar el Banco Central por los pasivos que ha venido y que ha seguido acumulando en este nuevo periodo económico. Es decir, si uno mira estas dos variables, algo más realista sobre cuánto va a poder financiarse el Tesoro en el propio mercado de capitales, y si uno mira el déficit cuasi fiscal del central, entonces, en lugar del 3,2 puntos del PIB de emisión monetaria que figura en el cuadro, tendría que poner algo más parecido a 7. Y esos 7 puntos de emisión monetaria se parecen demasiado a 2020 y se diferencian demasiado de 2012-2015. Es muy difícil tener una brecha cambiaria, como fue la brecha cambiaria promedio 2012-2015, de 45%, la diferencia entre el blue y el oficial, o el CCL y el oficial,
es muy difícil tener una brecha del 45% cuando las condiciones de emisión monetaria son tan diferentes, tan por arriba de aquella referencia del cepo 2012-2015. Si uno hace las cuentas con una emisión en torno a 7 puntos del PIB para 2021, sumando estos dos factores que les comentaba, el cuasi fiscal y algo más realista para la colocación de bonos por parte del Tesoro, y admite que todavía podría seguir el Banco Central esterilizando parte de esa emisión con un aumento adicional de los pasivos del central, del stock del ELIC, etc. Si uno admite todo eso, de todos modos, estaría pensando en una variación piso para la base monetaria de 65% en 2021, y eso es inconsistente con una inflación proyectada por el presupuesto en 28 o 29% punta a punta diciembre 2020 hacia diciembre 2021. Fíjense, en términos del PIB, la última columna de la derecha, la variación que han tenido la base monetaria, los pasivos remunerados del central, que son los pases y las LELIC, y la base monetaria amplia. A la derecha lo que ven es que la base monetaria se expandió a un 2,6%, a un ritmo equivalente a 2,6% del PIB a lo largo de 2020. Bueno, acá hay, estimaciones sobre cómo van las variables en diciembre de este año. Admitiendo esas proyecciones para fin de diciembre, tendríamos una expansión de la base monetaria amplia equivalente a 10,7% del PIB, 8,1% en base a aumento de pasivos del Banco Central, 2,6% en base a la base monetaria propiamente dicha. Y entonces acá lo que aparece es un fenómeno del cual lamentablemente ya tenemos experiencia en la Argentina en el pasado, que es que para mirar el impuesto inflacionario que se necesita para equilibrar las variables, hay que mirar no solo el déficit fiscal, sino también el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central. Porque el impuesto inflacionario tiene límites, o sea, puede emitir cualquier cosa, a partir de cierto umbral se desordenan notablemente las variables nominales de la economía. Pero ese límite que tiene el impuesto inflacionario para recaudar en términos del PIB, se comprime más cuando tiene que convivir con un déficit cuasi fiscal que, repito, está adquiriendo una dinámica propia, donde uno puede calcular que los intereses de las LELIC y los pases apuntan a una cifra equivalente o por encima de 3 puntos del PIB de cara a 2021. Y aquí tenemos, para completar estas variables, el análisis de estas variables, y nuevamente pivoteando en el cepo original, pero acá hemos sacado el 2015, porque en 2015 ustedes recuerdan que las reservas del Banco Central, las reservas netas, fueron a un valor negativo hacia diciembre. Y la brecha cambiaria en 2015, porque había expectativas de un cambio de política económica después de las elecciones de 2015, y ese ancla de las expectativas de una mejora en el manejo de los instrumentos de política económica, esa expectativa hizo que las reservas netas negativas que tuvo el Banco Central a fin de 2015, ese indicador no se reflejara en la ampliación de la brecha cambiaria. Entonces, tomamos 2012-2014, y ustedes lo que tienen ahí es que pasados, esos son obviamente deudas en pesos del Banco Central, pero pasados a dólares al tipo de cambio oficial de cada momento, los pasivos remunerados del Banco Central en el primer cepo equivalían a 23,6 mil millones de dólares promedio a lo largo de esos años, 2012-2014. ¿Y qué había en reservas netas en ese periodo? Bueno, había 23 mil millones de dólares incluyendo el oro. O sea, todo el fenómeno
de fuerte caída de las reservas netas ocurrió en la última parte del cepo. En esos 3 años, el nivel de pasivos remunerados medidos en dólares era una cifra prácticamente idéntica al nivel que tenía el Banco Central de reservas netas. Otro episodio muy relevante para el análisis es el de febrero de 2018. Bueno, febrero de 2018, antes de que la economía derrapara en la gestión del gobierno anterior, en febrero de 2018 los pasivos remunerados del Banco Central eran una cifra equivalente a 68.000 millones de dólares, pero había reservas netas por 35.000. Es decir, era muy inquietante el nivel de los pasivos remunerados del Central. Fue una variable explicativa de la desorganización económica que vivimos en los trimestres posteriores, pero había munición en el Banco Central como para tratar de revertir la corrida que ocurrió. En realidad, el Banco Central o la política económica de aquel momento no estuvo a la altura, porque defendiendo la idea de una inflación baja, no se animó a poner el tipo de cambio en un nivel tal que licuara efectivamente la cantidad de pasivos remunerados que el Banco Central tenía en ese momento. Es decir, fue un error de diagnóstico pensar que salvaguardando la inflación de 2018 se salvaguardaba toda la política económica. En realidad, si se hubiera resignado el objetivo de inflación de 2018, se hubiera puesto el tipo de cambio en un nivel bastante más alto del que el Banco Central salió a vender en alguna de las etapas de esa crisis que arrancó en marzo-abril de 2018, si el Banco Central hubiera tenido el objetivo de resolver el problema de la crisis externa, entonces esas reservas hubieran sido quizás suficientes para reordenar las variables, aun cuando el impacto inflacionario obviamente hubiera sido muy significativo, pero en todo caso hubiera sido adelantado, no se hubiera expresado con tanta fuerza en la última parte de 2019. Bueno, la columna de la derecha, ustedes ya la están viendo. En octubre de 2020, los pasivos remunerados ya están en 32,5 mil millones de dólares y las reservas netas están en 3.500 millones de dólares si incluimos el oro. Es decir, comparado con el cepo o comparado con la situación pre-crisis de abril de 2018, la situación hoy es mucho más complicada. Los pasivos son más altos que los del cepo y las reservas son muchísimo más bajas. Fíjense, pasivos remunerados a 32, equivalentes a 32.000 millones de dólares a este mes de octubre. Si uno proyecta el nivel de pasivos remunerados para fin de este año, uno puede calcular una cifra en torno a los 35,8 mil millones de dólares a fin de este año. Bueno, con un tipo de cambio de 120 en lugar del presupuesto, esos pasivos remunerados volverían al nivel promedio de 23,6 mil millones de dólares del cepo original. Obviamente, de todos modos, quedaría el problema de las reservas, pero son todos juegos numéricos que muestran que estimar cuál es el tipo de cambio real de equilibrio para esta situación de crisis no es tan sencillo como mirar para atrás qué pasó con los precios y el dólar. Y lo que decía, para completar un poco el panorama, es algo, o sea, llama la atención en el diagnóstico oficial cómo todas las referencias al problema tienen que ver con el superávit comercial, cuando en realidad, como se ve bastante claro acá, el problema tiene que ver con las variables monetarias que repercuten sobre las expectativas y de ahí la inestabilidad del precio de equilibrio para el dólar. Pero además, eso, digamos, podría no sorprender por una cuestión ideológica o de enfoque económico, pero lo que llama mucho la atención es que no se le esté prestando atención a lo que está ocurriendo con el tema del empleo
en medio de la pandemia y lo que se puede pensar para los próximos trimestres, dado que es un tema mucho más caro a la economía real y a la política, el tema del desempleo. Bueno, con los datos que tenemos, podemos pensar sin exagerar, sin ir más allá de lo que quizás la realidad todavía nos muestre, algo peor, que luego de una tasa de desempleo promedio del 8% a lo largo de la estanflación de estos años que vienen de 2012, eh, contrastando con una tasa de desempleo, repito, del 8% promedio para la década de esta inflación, ahora estamos viendo que la tasa de desempleo tiene un nuevo piso del orden del 15%, o sea, estaríamos con una tasa de desempleo que prácticamente duplica la del periodo previo de la estanflación. Eh, y eso no es un número, o sea, fíjense, uno puede estimar que hacia fin de año se agregarían a la tasa, a la población desempleada unos 800.000 personas y estaríamos hablando de un universo de prácticamente 3 millones de personas hacia fin de año como saldo, como uno de los saldos más negativos de esta crisis. Cualquier gobierno que analice los datos debería sacar la conclusión de que tiene que cambiar el centro de gravedad de la política económica, es decir, las elecciones que se ganaban con el 2% de tasa de inflación mensual, cuando el desempleo era del 8%, ahora requieren una política mucho más focalizada al problema de generar empleo. Y obviamente todos sabemos lo que implica eso en términos de prioridades, porque, digamos, la única fuente genuina de generación de empleo que tenemos es la posibilidad de que el sector privado vuelva a invertir y ver un escenario económico que justifique esas decisiones. Es decir, en vez de estar pensando en subsidios, debería estar pensando en reducir los subsidios. En vez de estar pensando en subir gasto corriente, debería estar pensando en reducirlos y derivar esos ahorros en más obra pública y más instrumentos fiscales para incentivar la creación de empleo privado formal. Eh, por qué cuesta que este diagnóstico sobre el tema monetario detrás del dólar y el problema del desempleo como un problema nuevo que la política económica tiene que afrontar? ¿Por qué cuesta que suba escalones en lo que es la agenda oficial? Bueno, un punto central en todo esto es el tema del federalismo que tenemos, que es un federalismo del statu quo, donde si ustedes se fijan, las provincias que tienen una relación de empleo privado sobre empleo público que uno pueda considerar de primer mundo o parecida a lo que tiene Chile u otros países de la región, las provincias que tienen esa característica, donde los gobernadores para su suerte política dependen de lo que pasa con el empleo privado, no tanto con el empleo público. Bueno, esas provincias son 7, 8, no son más que esas, pese a que representan más del 80% del PIB. Entonces, hay un problema de dominancia en la agenda de las provincias que viven de la coparticipación federal y que tienen una masa de empleo público muy superior a la del empleo privado formal en cada una de esas provincias, que obviamente tiene representación mayoritaria en el Senado. Es decir, hay una asimetría tremenda entre lo que la economía demanda y lo que se percibe desde el lado de la organización federal del país. En el 2002, en medio de la crisis, apareció lo que se llamó la Liga de Gobernadores, donde hubo una agenda que en cierto modo esos mismos gobernadores impusieron, y ahí la política económica empezó a encarrilarse. Bueno, esos gobernadores en realidad fueron liderados por los gobernadores de las provincias que tienen el 80% del PIB. Pero tenemos un problema en esta crisis y es que una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, no está en condiciones ni dispuesta ni con la visión de jugar junto con el resto de los gobernadores. Es decir, la Liga de Gobernadores de 2002, como un factor de rediseño de la agenda de política económica, es una liga muy difícil de reeditar
por el hecho de que la provincia de Buenos Aires esta vez está jugando en un equipo distinto. Y esto no es un tema menor cuando uno trata de imaginar los escenarios políticos para dirimir el problema económico. Si uno tuviera que hacer un esfuerzo de síntesis respecto de cómo se dirimen estos conflictos en términos de la salida económica, uno podría organizar la información y el seguimiento de los hechos y los datos para adelante en base a tres escenarios. Un escenario que uno podría denominar como un replanteo parcial de políticas bajo el paraguas del Fondo Monetario. Un segundo escenario en el cual uno ve que la economía, los problemas económicos terminan disciplinando a la política. Esto no es algo inédito para la Argentina, ha ocurrido, ocurrió en 1985, el equipo económico de Zurruil, Canitrot y Machinea convenció a Alfonsín de lanzar el Plan Austral a mediados de 1985, porque le pintó un panorama muy crudo respecto de qué pasaría con la economía real, qué pasaría con el empleo, si la economía seguía con la altísima inflación que traía hasta ese momento. Pasó algo parecido con Menem en el 91 y pasó algo parecido con la Liga de Gobernadores en 2002. Uno diría que para que la economía discipline a la política, deberían darse condiciones distintas del lado de la política, porque las condiciones políticas actuales no se parecen tanto a aquellas que estoy refiriendo, y también el hecho de que la economía genere suficiente preocupación en la cabeza de la dirigencia del gobierno como para que este escenario pueda darse. Y el tercer escenario, que no se puede ignorar como posibilidad, es el inverso del segundo, es decir, que la política piense que tiene posibilidad de disciplinar a la economía, con lo cual, digamos, lo que hemos visto en materia de controles cambiarios, precios, etcétera, etcétera, tendría que acentuarse si ese fuera el diagnóstico del gobierno. Y obviamente esto terminaría yendo en detrimento de las propias instituciones. O sea, es un escenario, el tercero, muy riesgoso. Si uno tuviera que, digamos, medir estos escenarios por la brecha cambiaria, uno diría que el primer escenario, un replanteo parcial de políticas bajo un programa que tenga la aceptación del Fondo Monetario, es un programa que podría implicar una brecha cambiaria, digamos, de 2 dígitos. Es decir, una brecha cambiaria que es difícil pensar que sea inferior a 45%, como fue la brecha cambiaria de 2012 a 2014, 2015, pero tendría condiciones para ser inferior al 100%, si ese programa se llevara adelante. Obviamente, un programa de estas características requiere un ancla fiscal, es decir, que el gasto público corriente en 2021 suba 30%, tope, y que la mejoría de recaudación que se va a beneficiar por una tasa de inflación que en ese escenario de todos modos sería 45, 50%, la mejora de recaudación se canalice hacia recomponer la solvencia del sector público, un fondo de ahorros para pagos de deudas futuros, un fondo para la reinserción laboral de los desempleados en el mercado privado formal, es decir, un escenario de esas características tendría posibilidad de tener una brecha cambiaria inferior al 100%, pero es difícil que sea inferior al 50%. Ahora, esa brecha obviamente depende de 2 variables, digamos, ¿no? ¿Cuál es el nivel del tipo de cambio oficial y cuál es el estimado para el dólar blue? Ahora vamos a ese punto en las siguientes filminas. Y respecto del tercer escenario, un escenario en el cual la política piensa que puede disciplinar a la economía,
Bueno, ahí lamentablemente la brecha cambiaria estaría, digamos, 100% de brecha cambiaria es un piso, claro, y las consecuencias sobre la economía, además, serían muy negativas en términos de capacidad de regeneración de inversiones y de empleo. O sea que, en realidad, un intento de disciplinar la economía desde la política iría en contra de lo que hoy es uno de los problemas principales del país, que es el desempleo. Pero, bueno, el diagnóstico, digamos, sobre los problemas de la economía no necesariamente es uniforme. El primer escenario digamos, un replanteo parcial de políticas y bajo el paraguas del Fondo Monetario. ¿Qué implica? Bueno, implica un esfuerzo fiscal significativo. Fíjense el gráfico de abajo, el riesgo país de Argentina y Ecuador, cómo se ha ido ampliando. Argentina por encima de los 1.400 puntos, Ecuador acá lo veo por en torno a los 1.000 puntos. Bueno, Argentina y Ecuador en 2020 han hecho historias paralelas, hicieron una reestructuración de deuda, hicieron una negociación con el fondo. En realidad Ecuador fue mucho más rápido en los dos aspectos. El acuerdo con el fondo ya lo tiene cerrado y va a tener desembolsos frescos por 6.500 millones de dólares a lo largo de 2 o 3 años, es decir, un acuerdo muy significativo para lo que son los números de Ecuador. Y Argentina demoró mucho más la reestructuración de la deuda y además siguen, veremos, con el tema de la negociación del programa Fondo Monetario. Fíjense el esfuerzo fiscal prometido por Ecuador, después vamos a ver si lo cumple. Argentina y Ecuador tenían el mismo nivel de déficit primario en 2019, equivalente a 0,5 del PIB. Ecuador hizo un déficit más moderado que el de Argentina para 2020, pero para 2021 Ecuador se está proponiendo un déficit primario solo 0,8 puntos porcentuales por encima del déficit pre-COVID del 2019. Y Argentina en el presupuesto, con 4,2, se está proponiendo un déficit 3,7 puntos superior al de la etapa pre-COVID. Es decir, la negociación con el fondo debería ser extraordinariamente rápida y ejecutiva, pero obtener fondos frescos del fondo va a requerir un esfuerzo muy severo en términos políticos del gobierno para replantear la forma en que ve la economía y los instrumentos de la economía, y a su vez uno puede prever que el Fondo Monetario, hasta que no esté seguro de que, digamos, cuando el acuerdo se anuncie, lo peor de la crisis ya haya pasado, o sea, hasta que el Fondo Monetario no esté seguro que lo peor de la crisis ya haya pasado, le va a costar mucho volver a cerrar y firmar un acuerdo con la Argentina. Es decir, el acuerdo es un instrumento disponible, pero no es soplar y hacer botellas, tampoco es fácil hacerlo rápido. Y lo más interesante, o no lo más interesante, pero lo paradójico, es que mientras más cerca estemos del acuerdo, más difícil será para el gobierno desalentar expectativas de evaluación. Es decir, si pensamos en que este escenario progresa y pensamos en una brecha cambiaria, digamos, inferior a 100%, seguramente va a ser porque del lado del tipo de cambio oficial hubo una corrección importante, de acuerdo a los números que les fui mostrando, 25-30% respecto de los niveles actuales para el tipo de cambio oficial. Bueno, la Argentina en realidad no ha experimentado tantos episodios en su historia de brechas cambiarias superiores al 100% como las que tenemos ahora. Y lo más interesante es que en realidad esos episodios han sido fugaces. Es decir, perdón, la crisis fue de tal magnitud en el momento en que la brecha cambiaria se disparó, que enseguida aparecieron políticas compensatorias y correctivas. Entonces, uno, digamos, podría ver dos caras de una moneda cuando uno analiza este gráfico. Diría, bueno,
realmente qué cantidad de crisis y qué magnitud de crisis ha tenido Argentina, pero la otra cara es decir, bueno, pero finalmente cuando llega la brecha cambiaria por encima del 100, se disparan factores que hacen que el país recupere cordura en términos de estas variables. Eh, Sin embargo, bueno, la historia a veces no es una buena consejera respecto del futuro. Primero hay que ver qué pasa con este programa fiscal y esta negociación con el fondo. Eh, Segundo, hay que ver la velocidad a lo cual esto ocurre. Tercero, hay que ver qué pasa con la dinámica de los depósitos en moneda extranjera, porque si uno mira las crisis anteriores, eh, excepto la del cepo, que en realidad nunca llegó la brecha a este nivel, el problema del sistema bancario con un stock importante de depósitos en dólares no era un problema que se presentara en las crisis anteriores, la del 70, la del 89, es un problema nuevo. Y por tanto, la incidencia que la resolución de este problema tenga sobre la permanencia o no de la brecha y sobre la magnitud que pueda tener la brecha es un fenómeno que no está en los manuales de las crisis anteriores. Por lo tanto, tenemos que seguir muy atentamente qué pasa con este indicador para ver si esta brecha cambiaria es efectivamente una brecha efímera, fugaz y se revierte rápidamente. Y obviamente, relacionado con el punto anterior, lo que tenemos que ver es cuál es el desenlace político de la crisis, si realmente el gobierno corrige el diagnóstico que trae respecto de por qué el precio del dólar está donde está y la brecha cambiaria está donde está. Y ya para ir cerrando, simplemente como un juego numérico también, obviamente estamos muy mal, pero podemos estar peor mirando lo que ha sido el precio del dólar paralelo en otras crisis comparadas, ¿no? O sea, bueno, la de Malvinas, 237 pesos a valores de hoy, la hiper, 452 a valores de hoy. Y fíjense el valor del dólar en mediados de 2002. 123 el oficial, 126 el paralelo. ¿Qué pasaba en 2002-2003? Bueno, había altísimo desempleo. Todavía más alto del que podemos prever para los próximos trimestres en la Argentina. Y la lógica de un tipo de cambio alto para corregir el problema del desempleo es obviamente fácilmente argumentable, digamos, ¿no? O sea, lamentablemente cuando un país llega a este tipo de crisis, la forma que tiene de incentivar la generación de empleo es que el costo del empleo esté acorde con las circunstancias del país. En aquel momento era un escenario de unificación cambiaria. Es muy difícil ver la posibilidad de una unificación de los mercados cambiarios en el futuro cercano, pero existen perfectamente condiciones para aspirar a que la brecha cambiaria por algún tiempo oscile entre 30 y 40%, que eso ya sería un escenario totalmente distinto del que estamos viendo en estas horas. Pero como decía antes, esa brecha no se corrige solo de un lado y sobre todo no se corrige sin hacer un esfuerzo fiscal que podría montarse sobre una inflación que podría recuperar fuertemente la recaudación el año que viene, pero toda la clave está en cuánto el gobierno ve la importancia de mantener el control del gasto corriente y obviamente de la mano de eso una simplificación del régimen cambiario, aunque uno no puede esperar una unificación, sí podría esperar una simplificación y un funcionamiento sin trabas de los mercados como el CCL y el dólar bolsa. Bueno, con este cuadro de referencia, creo que
tengo lo que tenía para decirlo, ya está completado. Ustedes tienen un cuadro siguiente que es sobre las reservas netas, pero de todas maneras ustedes saben que ese nivel es mínimo hoy y que por lo tanto la urgencia de un replanteo de políticas es fácil, es muy fácil de argumentar y demostrar. Quedo abierto a los comentarios y a las preguntas. Bueno, muchas gracias Jorge y Gonzalo. Ahora vamos a ir a digamos, hemos seleccionado algunas preguntas, así que, bueno, voy a empezar por la primera. Jorge, hay un afiliado que pregunta, ¿la pandemia vino a incrementar los problemas tanto políticos como económicos? Sí, sin duda. Lo que decía de Brasil, por ejemplo, que donde Brasil, la caída del PIB es de la mitad eh, de, mm, de la que está experimentando la Argentina. Eso de todas maneras no excluye que Brasil no tiene resuelto cómo va a salir y cuánto va a rebotar y con qué ritmo y con qué fuerza en 2021. Mientras que el caso de Uruguay, pero siendo un país chico, uno diría quizás las cosas ahí son más sencillas. Uruguay tiene una caída menor todavía a la que va a tener Brasil y el rebote de 2021 se espera que sea más intenso todavía. Es decir, si uno mira la región, encuentra que el tema de la pandemia es determinante de varias de las fuerzas económicas que están vivas y están en acción. La forma en que se la trabajó desde el punto de vista sanitario no es algo que quiera meterme aquí ahora. Eh, la forma en que se instrumentaron las políticas de apoyo sí es relevante. Las secuelas que deja en términos de deuda o en términos de presiones inflacionarias, deuda en el caso de Brasil, presiones inflacionarias en el caso de Argentina, pero presiones inflacionarias porque están montadas en una deuda nueva, que es la deuda del Banco Central, que era mucho más chica 12 meses atrás y que ahora se acerca a unos 11 puntos del PIB. Yo antes les había mostrado el saldo, la variación de este año, pero el stock total. Entonces, de ningún modo se puede minimizar el impacto del fenómeno sanitario, pero también es útil ver experiencias, cómo hay distintas experiencias respecto de cómo los países afrontaron tanto la parte sanitaria como la parte económica. Perfecto. ¿Cómo ves vos los activos globales, sobre todo en qué sector de renta fija te posicionarías en escenarios post pandemia? Otra de las preguntas. Bueno, en realidad la referencia que hice al principio es de economía, que si el problema, si las vacunas se muestran efectivas, que obviamente al principio van a ir direccionadas a las poblaciones de riesgo, sea por edad o sea por su actividad, caso de obviamente médicos, enfermeros. O sea, si las vacunas se muestran efectivas, me da la impresión que en algún momento del 2021 lo que vamos a ver es un fenómeno por el cual la gente va a estar poco cómoda con bonos de países desarrollados rindiendo tan poco. Por lo tanto, las oportunidades para empresas y países que puedan ofrecer rendimientos más atractivos con condiciones de riesgo controlado, digamos así, las condiciones para esas empresas y para esos países pueden llegar a ser óptimas en la medida en que el tema sanitario pase a ser una variable bajo control. Es decir, el 2020, y algo, los precios como el oro o las propiedades en la OSD que están reaccionando en forma más dinámica hacia arriba
de lo que fue en la crisis 2008-2009, algo está siendo anticipado. Lo mismo el comentario que hice respecto del precio del petróleo. Es decir, me da la impresión que la renta fija en ese escenario va a tener una competencia muy fuerte de la mano de la renta variable, pero la renta fija, digamos, de buen rendimiento y condiciones de riesgo muy controlados, obviamente va a ser un vehículo muy demandado, por lo que comentaba, de que el escenario de tasa de interés cero es un escenario en los países desarrollados, es un escenario que va a permanecer por varios años. Entonces los incentivos van a estar puestos para ese lado. Está bien. Otra pregunta, mirá qué fácil. ¿Cuál sería el principal problema que debería resolver el gobierno para que Argentina comience a crecer? Bueno, o sea, si uno mira, si uno escucha el diagnóstico oficial, eh, una devaluación es un instrumento que nos lleva a la pobreza, es un poco el argumento de las últimas semanas. O sea, la devaluación es mala porque es inflacionaria y es mala porque la inflación genera más pobreza. Eh, es una visión de equilibrio parcial, o sea, uno puede pensar perfectamente que un replanteo parcial de políticas con apoyo del fondo, que implique fondos frescos del lado del fondo, un escenario de esas características que de todos modos implicaría una inflación, digamos, de arranque significativa, porque tendría que arrancar con un dólar oficial 25-30% arriba del actual. Un escenario de esas características en realidad sería menos inflacionario después de los primeros 6 meses que cualquiera de los otros escenarios. Y si el escenario es menos inflacionario, pero con incentivos para que vuelva la inversión y la contratación de empleados en el sector privado. Entonces, es un escenario, digamos, dentro de las limitaciones que tenemos, es un escenario muy ligado a lo que es una necesidad política, que es la reducción del desempleo, que la tasa de pobreza no explote y que la inflación pueda empezar a bajar después de un salto inicial. ¿Por qué la inflación bajaría en ese escenario o se desaceleraría en ese escenario después de un golpe inicial? Bueno, sencillamente porque ese programa le estaría demandando al Banco Central menos emisión monetaria a partir de cierto momento de lo que hoy le está demandando. Y ese programa además estaría en cierto modo resolviendo o licuando parte del problema de la deuda del Banco Central, de las LELIQ, con ese salto inicial del dólar. Es decir, esas nuevas condiciones de la economía, que repito, sin ser un programa tremendamente ambicioso, simplemente con ese tipo de reformas, daría para un sendero de desinflación después de 6 meses, mientras que no hacer nada o controlar es un escenario donde la inflación se va a acelerar, digamos, inevitablemente, porque se va a recurrir, con más controles se recurriría a más emisión monetaria y la inflación, la presión inflacionaria subyacente sería mayor. O sea, la brecha cambiaria que dije en el escenario en el cual digamos, la política cree que puede disciplinar a la economía, el tercer escenario, una brecha cambiaria de 3 dígitos no sería solo un problema, o no sería tanto un problema de escasez de dólares, sino un problema de inconsistencia y de políticas monetarias que empujan los precios de los activos libres a esos niveles, digamos así. Entonces, yo creo que me fui un poco de la respuesta, pero creo que vale la pena subrayar que el problema principal es el de la falta de un diagnóstico donde cada problema esté en su lugar y ponderado como corresponde, donde claramente
tenemos dos problemas. El sector privado no invierte y no genera empleo, y segundo, y al mismo tiempo, el sector público intenta hacer que la economía se expanda, pero al intentarlo va mucho más allá de los límites en términos de emisión monetaria, en términos de reservas disponibles del Banco Central, y por ende termina haciendo que la solución sea peor que el problema que se quiere solucionar, valga la redundancia. Está bien. Otra pregunta que creo que más o menos ya la has dicho en toda tu exposición. ¿Qué perspectivas ves vos sobre el nivel de actividad para el 2021 y la convivencia con la pandemia? Sí. Bueno, ahí si uno mira el gráfico del gasoil, uno ve cierto amesetamiento. El indicador, el EMAE de agosto, que salió hace poquito, muestra una variación desestacionalizada contra julio del orden del 1% aproximadamente. A mí me da la impresión que de aquí en adelante, bajo estas condiciones de incertidumbre y hasta que esta incertidumbre no se resuelva, es difícil incluso que la economía crezca en términos mensuales 1%, pese a que venimos del tercer subsuelo, ¿no es cierto? O sea, si uno hace una proyección así a mano alzada de pensar en un 0,7 mensual acumulativo de crecimiento del PIB de aquí a fin de año, bueno, uno estaría con una caída algo inferior al 12% en 2020 respecto a 2019 y un arrastre estadístico para 2021 del orden de los 3 puntos. Es decir, si se dieran esas simulaciones, uno el 1 de enero de 2021 tendría que, si la economía está totalmente plana a lo largo de todos los meses, de todos modos tendría un crecimiento entre comillas, porque en realidad es un rebote técnico, un crecimiento del orden del 3%. Es decir, para que la economía se acomode a lo que es el pronóstico, el consenso del REM, la encuesta del Banco Central, que está en 5,5 aproximadamente, tendría que la economía estar creciendo muy poquito cada mes, o sea, a un ritmo muy suave para completar ese 5,5, 6% de crecimiento en todo el año. Ahora, si el escenario es de replanteo de políticas, acuerdo con el fondo, mayor prioridad al empleo privado, a la obra pública, menor prioridad a los subsidios y al gasto corriente, bueno, la economía podría acomodarse a un ritmo de recuperación superior a ese que plantea el REM, porque, bueno, hay que tener en cuenta que hoy las expectativas están muy desquiciadas, muy negativas, digamos así. Entonces, una sorpresa positiva que pueda dar el gobierno en términos de realismo de su diagnóstico económico, pasos a dar, etcétera, podría tener un efecto por ese lado. Lamentablemente, el tercer escenario, el intento de disciplinamiento de la política por sobre la economía, tendría que dar por resultado una brecha cambiaria de 3 dígitos, como dije, pero además una incapacidad de la economía de seguirse recuperando. O sea, es realmente un escenario muy complejo, pero como decía al principio, si uno mira el gráfico de las brechas cambiarias, uno diría, bueno, la solución tiene que ocurrir, pero existen condiciones diferentes a las de los episodios anteriores de brecha cambiaria alta, que hacen que tengamos que ser cuidadosos respecto de si las condiciones políticas de la Argentina están como para que rápidamente esa brecha cambiaria pueda volver a ser de 2 dígitos y no de 3. Es decir, creo que ahí es fundamental que el gobierno dé una vuelta, de un giro de 180 grados respecto del diagnóstico que tiene sobre la economía, se anime a tomar las decisiones, y como decía antes,
lamentablemente, lo que fue la Liga de Gobernadores en 2002 ahora va a tener como mucho menor capacidad de incidir en un eventual replanteo por las razones que comenté. Bueno, van las dos últimas, Jorge. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas en el ámbito de política monetaria para evitar la profundización de la crisis? Y otra, que me parece que va también en esto, que es la última, las señales de confianza que el gobierno está dando a los inversores nuestros y extranjeros, ¿están bien? Me parece que son pocas las señales, pero ¿a vos te parece que están bien? La primera, Eh, ¿qué medidas inmediatas a vos te parecería en el ámbito de política monetaria para evitar la profundización de la crisis? bueno, ahí, digamos, yo creo que hay dos opciones para corregir. Una sería de máxima, que es la unificación del mercado de cambios, y una serie de medidas de reformas estructurales. Eh, no la incorporé directamente en esta presentación a esa opción. Incorporé la del replanteo parcial de políticas con acuerdo con el fondo. En esa dinámica, el tema fiscal es absolutamente dominante. Si ustedes miran, repasan los cuadros, van a ver que todo, o sea, que muchos de los problemas y la diferencia con la brecha 2012-2015, que no fue ningún gran logro de política económica, pero con una brecha cambiaria mucho más estable, la diferencia principal está en eso, ¿no? En el déficit fiscal, en el tamaño del déficit fiscal y la forma de financiarlo con emisión. O sea que el problema de gasto público es el principal instrumento. Y la simplificación del régimen cambiario, tratando de unir las dos puntas de la brecha cambiaria, haciendo un salto inicial en el oficial y liberando todas las trabas, todo el parking, etcétera, de los mercados libres. Esa combinación de esas dos cosas permitiría que el Banco Central pueda generar mecanismos de recuperación o sea, que el ahorro se empiece a canalizar nuevamente hacia el sistema bancario, tanto en la parte dólares como en la parte pesos. O sea, el Banco Central, para poder seguir colocando LELIQ al ritmo que trajo, necesita que los depósitos bancarios suban a un ritmo todavía mayor del que viene subiendo. Es decir, las LELIQ no existen si la gente no demanda depósitos en pesos, si la gente quiere los depósitos en pesos, que les devuelvan los depósitos en pesos, la LELIQ deja de ser un instrumento de esterilización. Entonces, el Banco Central, en un escenario gradual para poder manejar esa gran bola de nieve que son las LELIQ, el Banco Central necesita que el ahorro vuelva a canalizarse en forma significativa, tanto en depósitos en dólares como en depósitos en pesos. Obviamente, para los depósitos en dólares lo que se requiere es seguridad jurídica, o sea, debería armarse un fideicomiso para que todos los encajes de los depósitos en dólares estén fuera del alcance, digamos, del Banco Central y eso quede muy claro. Eh, y para los depósitos en pesos, obviamente, ahí el tema de la tasa de interés es fundamental, pero no la tasa de interés, digamos, antes de los ajustes, sino la tasa de interés después de los ajustes. O sea, si uno produce la corrección del tipo de cambio oficial que se necesita y tiene el impacto inflacionario que va a tener en los primeros meses, de todas maneras, sí, si la política fiscal es consciente, uno puede empezar a bajar las expectativas de inflación. Entonces, con una tasa de interés moderada, de todas maneras puede dar un rendimiento positivo y generar ese círculo virtuoso de depósitos, tanto en moneda en pesos como en dólares, que cicatricen las heridas que hay,
que se están abriendo en torno al funcionamiento del propio sistema bancario, que es obviamente un corazón que el gobierno debería proteger con una coraza mucho mayor de la que hoy está exhibiendo, digamos, ¿no? O sea que esa combinación requiere obviamente una serie de decisiones de política económica que necesitan ser respaldadas por el Congreso en la parte que sean leyes y con un gobierno unificado alrededor de esas políticas. O sea, si esas políticas se anuncian, se intentan implementar y a la semana siguiente o al día siguiente empezamos a ver resquebrajamiento político dentro del seno del propio oficialismo, obviamente la capacidad de cambiar las expectativas que vayan a tener esas políticas son muy bajas. El gobierno no tiene un buen diagnóstico, pero tiene la ventaja de que si tuviera un buen diagnóstico, tendría a una oposición dispuesta a aprobar medidas que son importantes, importantísimas para reencauzar la economía. Es decir, yo creo que ahí el tema básico es que el gobierno empiece a mirar lo que pasa con el desempleo y empiece a preguntarse por qué está ocurriendo eso y deje de pensar que el problema del dólar es solo por un problema de que el superávit comercial no ha subido lo suficiente, ¿no? O sea, ahí el paso que el gobierno debería dar. Bueno, les agradezco a todos por su participación. Agradezco a vos, Jorge, al licenciado Jorge Vasconcelos, por su clara y contundente exposición, y a Gonzalo Becerra por acompañarme esta tarde y por brindarnos su apoyo para hacer posible la realización de estos encuentros tan enriquecedores para nuestros afiliados y para la comunidad en general. Les informo que todas las conferencias de este ciclo quedan grabadas y a vuestra disposición en la web www.cpscba.org.ar. Así que les doy las buenas noches y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.